Sea el shalom, queridos hermanos, la paz del Señor. Como estuvimos anunciando, entonces nos estamos reuniendo para celebrar esta hermosa ceremonia que el Señor nos ha mandado en su palabra, que nosotros tenemos que recordar perpetuamente, esta gran fiesta de la Pascua, Pesaj, que nos habla acerca de que la muerte pasó por alto, la condenación eterna también, obviamente, es lo más importante, ha pasado por alto. Tomamos un tiempo entonces para saludar a hermana Meche Salinas, Mercedes, el Eterno le bendiga, a Valentina, a nuestra hermana Antonia también, nuestra hermana María Fernández, que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua. Qué lindo poder estar entonces los hermanos juntos y en armonía para humillarnos delante del Señor, para adorar también el nombre del Creador, para darle gracias por esta salvación tan grande. Estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Saludos de la hermana Nana Oliveira, mi esposa Cristina, siempre apoyando, es la gran mentora. Sin ella muchas cosas sin lugar a duda no podrían estar saliendo bien como están saliendo en el Ministerio de Enseñanza Masada. Y entonces agradecido al Eterno por esta hermosa oportunidad de recibir en primer lugar la enseñanza del Señor. Hoy tenemos una enseñanza muy puntual y anunciarle a los hermanos que con la ayuda de Él seguiremos hasta el domingo hablando de la fiesta de los panes sin levadura, hablando temas obviamente referentes a toda esta celebración, que hoy no lo vamos a poder ver completamente, pero hoy hay algo muy especial. Siempre el Eterno suele dar un mensaje muy especial para la fecha de la Pascua. Saludos a Rubén Fernández, siempre apoyando. Muchas gracias, querido hermano. Hag Sameach Pesach para todos. Antonio Delgado y tu familia, la verdad, a medida que van entrando los hermanos, permítame decirle la felicidad que tengo, sobre todo hermano Antonio Delgado, cuando hemos hablado con muchos de los hermanos de Argentina, la ciudad de Encarnación, familia Fernández de Argentina, cuando hemos querido visitarnos más, y de hecho nosotros en la medida que podíamos lo hacíamos y lo hacemos, de movernos, pero bueno, estamos viviendo tiempos complicados y qué bueno que el Señor ha permitido reunirnos de esta manera. Hermana Marcela, qué bendición, hermana Mirta, hermano Bruno, toda la familia, muchísimas bendiciones. Somos los redimidos del Señor, los que hemos sido comprados a precio de sangre, como venimos viendo en toda la enseñanza, para ser la novia del Cordero, esa novia que entendemos en base a la palabra, que se llama Israel. Israel son aquellos que luchan del lado del Señor, que gobernarán con el Señor, llegado el momento del milenio, pero también ya lo estamos haciendo con la autoridad de Él, porque hemos sido restaurados. Estamos gobernando, administrando los asuntos del Señor aquí en la tierra, para llevar el glorioso Evangelio, las buenas noticias de salvación. Nuestro hermano Luis Fernández también, muchísimos saludos. Y entonces, mi hermano, sin más pérdida de tiempo, vamos hacer una breve oración, vamos a ir a la palabra, veremos hasta dónde podemos estar compartiendo. Saludos también a Suri Sánchez, muchas bendiciones para todos. A los que no pueda saludar ahora, lo haré entonces posteriormente. Tengan allí, les muestro un poquitito antes de orar. Acá tenemos los panes sin levadura. Esto verdaderamente es parte de la tradición, no es necesariamente hacerlo así, ¿verdad? Hay tres panes, no porque creemos en tres dioses, sino que creemos en un solo Dios con tres manifestaciones. Y bueno, generalmente en la ceremonia se toma el del medio, que habla de la persona de Yeshua, que fue molido por nuestros pecados. Acá tenemos también la copa ya preparada para poder recordar la obra de reconciliación, de redención tan grande que hizo nuestro Mesías. Y también esta celebración, como declara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, es una celebración también que nos invita a tener el anhelo, como termina también el libro de Apocalipsis diciendo: el espíritu que está en la novia, dicen, ven pronto. Y verdaderamente eso es lo que anhelamos. Saludo a la hermana Nancy, hermano Barna, toda la hermosa familia.
hermana Jessica, Ángelo, Milena, que el Eterno les bendiga. Un gran gozo poder estar reunidos en esta forma. Vamos entonces a clamar al Señor. Padre eterno, en el nombre de Yeshua nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Señor, reconociendo que contra ti hemos pecado, Señor, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Que tal vez en este tiempo, Señor, nos habíamos enfriado, entibiado, Señor, que habíamos perdido esa pasión de amor enteramente por ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en todo este tiempo estamos sacando la levadura, Señor, que leuda la masa. Señor, nos estamos limpiando, Señor, de nuestros pecados, Señor, de lo más grande como aún de lo más pequeño, Señor. Venimos ante ti, Señor, a humillarnos, sabiendo que, Señor, tú eres fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando hagamos pues fruto digno de arrepentimiento, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, recibe la humillación, el clamor de cada uno de nosotros, Señor. Esperando, Señor, que, Señor, después de esta Pascua nuestras vidas puedan ser mucho más renovadas por tu palabra, por tu presencia. Y como siempre, tú nos estás hablando y estamos ministrando, Señor, que podamos, sin lugar a dudas, mantener la llenura del Espíritu Santo, Señor, hasta el final, sabiendo que el Espíritu tuyo es el sello, la garantía, las arras para el día de la salvación, Señor. En el nombre de Yeshua, como declara tu palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo, Señor. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, para renovar el pacto y colocar, Señor, tu ley, tu Torá, tus instrucciones en las tablas de nuestro corazón, Señor. Y darnos, bendito Rey, Señor, un espíritu renovado, tu Espíritu Santo, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor. Tú nos estés ministrando, tú estés tocando las vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Cuán grande es tu amor, Señor, como hoy estaremos hablando una vez más, Señor. Porque parece que ese tema, Señor, está latiendo fuerte, al menos en mi corazón, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor, que has perdonado nuestro adulterio, nuestra inmoralidad, Señor. Gritaste y clamaste en el madero, consumado es, que en hebreo es Gomer, muero por ti. Oh, Señor, te damos gracias, Señor. Desde ese madero, Señor, desde ese sufrimiento tan grande, Señor, con tus brazos extendidos, dijiste, consumado es, Gomer. Aleluya, yo muero, aunque soy el cónyuge inocente, muero por todos ustedes. Aleluya, soy el sustituto, tomo el lugar, que el juicio caiga sobre mi vida. Dijo el Mesías, el Eterno entregó al Mesías a ese juicio, porque nos ama tanto, porque no nos quería ver en el infierno, en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Mi alma te alaba, Yeshua. Oh, Señor, te seguimos por amor, Señor. Te seguimos, Señor, aleluya, en este tiempo por amor, Señor. Volvemos a nuestro primer marido, aleluya, Señor. Oh, Señor, qué tremendo es saber que tú nunca fuiste en busca de otro pueblo, Señor, que aun siendo tus enemigos, tú nos amaste, Señor. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, mientras que nosotros amamos el mundo, el pecado, las tinieblas, nos involucramos con tantos amantes. Pero dice tu palabra que tú, Señor, te mantuviste fiel al pacto, Señor, y que con cuerdas de amor y de misericordia, Señor, nos estás atrayendo hacia ti, Señor. Aleluya, querido hermano y hermana y amigo, nunca olvides esta verdad maravillosa que nos declara la palabra del Eterno. Aleluya, aleluya, esto es verdadero amor. Como dice Juan capítulo 15, aleluya. Aleluya, Señor, que el verdadero amor se entrega por sus amigos. Oh, Señor, te damos gracias. Tú pusiste tu vida en nuestro lugar, Señor. Has vencido a la muerte, al pecado, al mundo, al diablo. Has resucitado al tercer día. Eres nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Rey de justicia. Señor, y en la séptima trompeta,
Señor, el templo estará abierto y se verá el arca del pacto, Señor. Y tú vendrás, Señor, el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a buscar a tu novia, judíos y no judíos, que ahora somos parte, aleluya, Señor, de tu pueblo, Israel, por la gracia y los méritos de Yeshua. Y tú te casarás con nosotros, Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias. Háblanos, ministranos a través de tu poderosa palabra en esta noche, Señor. Ilumínanos con tu sabiduría. Ilumina a tu pueblo con tu inteligencia, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, gracias, Señor. Porque hoy, Señor, nuevamente tú estás sellando una gran victoria, salvando, restaurando, Señor, yendo a buscar lo que se había perdido. Mi alma te alaba, Yeshua precioso. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre. Oh, tú eres incomparable, no hay nadie como tú, mi Señor. Nos disponemos ahora a recibir tu palabra, Señor. En el precioso nombre de Yeshua te damos muchas gracias, Señor. Oh, muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya, Padre. Tu nombre sea exaltado, mi Rey. Aleluya, aleluya. Que el Eterno les bendiga. A los que voy viendo, porque no voy a tocar el celular, saludos a la hermana Fanny, al hermano Alcides, a Guillermo, Alexander, a Lilian de Palacio. El Eterno siga bendiciendo a su pueblo. Bien, hermano, como ustedes pueden ver, he titulado hoy La Pascua, librados de la condenación. Gloria al Señor. Pascua, librados de la condenación. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7. Un capítulo que tiene ciertas complicaciones, pero que lo vamos a ver con la ayuda del Señor. La Reina Valera está subtitulando allí analogía tomada del matrimonio. Gloria al Señor. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Y entre paréntesis dice el apóstol Pablo, pues hablo con los que conocen la ley. Y obviamente para poder discernir lo que se va a hablar acá, es importante conocer la ley. Y me detengo en este punto porque es algo que les vengo mencionando, ¿verdad? Creer en Yeshua no significa dejar a un lado la Torá, las instrucciones, la ley, los mandamientos, por el contrario. Para que nosotros podamos entender mucho más el plan del Señor, al margen de que tenemos el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, necesitamos sí o sí de la raíz. Necesitamos de esa base de justicia que fue revelada en el monte Sinaí a través de la Torá, y también la revelación que ha venido a los profetas mayores y a los profetas menores. Entonces Pablo, cuando aborda este tema, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, otra versión dice, domina sobre el hombre en tanto que éste vive. Gloria al Señor. Qué lindo versículo, hermano. Yo voy a ir lento, voy a ir despacio. Siempre es bueno ir captando, rumiando la palabra del Señor. La ley debe dominar. La versión Valera dice se enseñorea, se puede malinterpretar, no está mal. Domina sobre, o debería dominar sobre el hombre, en la ley matrimonial como en todas las leyes. Entendiendo que la ley del Señor es santa, es buena y es justa, y entonces comienza a hablar del tema matrimonial y de las leyes matrimoniales. Dice, porque la mujer casada está, yo voy a ir parafraseando algunas cuestiones, está sujeta permanentemente por la ley. Amén, eso es lo que enseña la Escritura, que la mujer debe ser, o el hombre debe ser marido de una sola mujer y viceversa, la mujer debe ser marido de un solo hombre. Entonces está hablando acá. Yo les venía comentando cuando encontramos el término ley, que está muy mal traducido. La Reina Valera traduce todo ley, 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 pero sin muchas veces aclarar acerca de qué ley se está hablando. A veces se está hablando de la ley de Dios, de la Torá, a veces se está hablando de la ley del pecado, a veces se está hablando de la ley legalista, a veces se está hablando de un mandamiento en específico, dice. Entonces, Romanos 7:2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido,
Y la ley acá del marido se está refiriendo, para que usted me pueda entender, se está refiriendo al contrato matrimonial. ¿Por qué estamos tocando y abordando este tema, hermano? Porque hoy quiero apuntar directamente dentro de lo que es el tema de la Pascua. En estos días estaremos hablando de Egipto, que representa el mundo. La levadura es la religiosidad de los fariseos, es el pecado, es la hipocresía. Las hierbas amargas tienen que ver con el dolor, la aflicción que hay en este mundo. La sangre del Cordero, obviamente, es esa sangre perfecta del Cordero perfecto que puede hacer expiación por nuestros pecados. La liberación de Egipto es salir del mundo hacia la tierra prometida. Todo esto medianamente creo que lo sabemos, y si no lo vamos a ir recordando. Pero obviamente cuando Yeshua murió aproximadamente 2000 años atrás en ese madero, él no estaba muriendo porque él practicó el pecado, sino que el Padre lo entregó como una ofrenda expiatoria, y él cargó con todas nuestras maldades para que el juicio, la ira del Eterno no tuviera que caer sobre nuestras vidas, y para que en este tiempo de gracia usted y yo pudiéramos tener la oportunidad todavía de arrepentirnos. Obviamente tenemos libre albedrío, y qué bueno que dentro de ese libre albedrío podamos inclinar nuestro corazón sabiamente y humildemente delante del Eterno, reconociendo que hemos pecado y reconociendo que hemos obviamente cometido el terrible pecado del adulterio. Por eso la Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. Efesios capítulo 2 dice: todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y o moría el Señor por nosotros o teníamos que morir nosotros. Por eso estamos diciendo cuán grande es el amor de Yeshua, porque dice la ley, por eso estamos hablando Romanos 7:1, pues hablo con los que conocen la ley, ¿verdad? Que la ley domina o se enseñorea sobre el hombre. Sabemos que cuando había un caso de adulterio, si no había un sincero y genuino arrepentimiento, los adúlteros tenían que ser apedreados. Ese era nuestro destino. Peor que eso. Peor que eso. Nosotros estábamos completamente condenados, perdidos al infierno, al fuego eterno, a la perdición eterna. Pero dice acá Romanos 7:2, y vamos a seguir leyendo, que si el marido muere, queda libre de esa parte de la ley que estamos mencionando. Entonces nuestro marido, que es Yeshua, decidió ocupar nuestro lugar, y creo que principalmente la Pascua nos habla de esto, nos habla de la gran liberación y el gran perdón que Yeshua nos quiere ofrecer a cada uno de nosotros. Claro que la Escritura hay que completarla. La palabra del Señor dice que para poder recibir también el perdón de los pecados, nosotros tenemos que proceder genuinamente al arrepentimiento. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. El versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, está hablando de la mujer, está hablando de nosotros, ¿verdad? Es una analogía. Será llamada adúltera. Esa era la realidad de muchos, lastimosamente, tal vez en esta hora. Qué bueno que esta palabra también pueda ministrar a muchos corazones que tal vez están en adulterio. Usted dejó a su esposa, dejó a su esposo. Qué bueno que pueda tener arrepentimiento, pueda reconciliarse primeramente con el Señor, y también pueda arreglar su situación aquí en la tierra. El arrepentimiento obviamente restaura nuestra relación con el Eterno a nivel vertical, pero también es necesario arreglar muchas situaciones a nivel horizontal. Por eso el Eterno nos dice que dejemos la ofrenda en el altar y que arreglemos nuestra situación con aquellos que hemos tenido alguna situación, para que realmente nuestra alma se libere de la condenación. Romanos 7:3, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Esa era nuestra situación. Nosotros dejamos al Señor, dejamos su palabra, rompimos el pacto. Acuérdese todo lo que venimos hablando, amén. Entonces estábamos condenados al adulterio, pero dice, si su marido muriere, versículo 3, es libre
de esta ley. Muchos, como vengo enseñando dentro de las congregaciones, enseñan lastimosamente, horrendamente este versículo, agarran un texto fuera de contexto para inventar un gran pretexto. Cuando dice ahí es libre de la ley, algunos dicen, vio pastor, somos libres de la ley. No, acá la palabra libre de la ley significa, obviamente que Yeshua cargó con el juicio y nos hizo libre a nosotros, pero no de que somos libres de vivir esa parte de la ley. O la vivíamos nosotros o la vivía el Señor, como en definitiva la terminó viviendo Él a favor de nuestras vidas. Entonces, mi hermano, ¿por qué estoy compartiendo este texto? Para que usted pueda apreciar el grande amor del Señor. ¿Quién se entrega hoy? ¿Quién entrega su vida? Si a veces no entregamos ni un poco de tiempo, ni un poco de dedicación por los demás, ¿no? Por eso la profecía dice en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará. Y qué lindo es ver esto, porque el amor del Señor es sin igual. ¿Quién está dispuesto a morir por otro? ¿Quién está dispuesto a hacer también un gran sacrificio por los otros? Cuando usted es un buen padre, usted hace un sacrificio por sus hijos, sale a trabajar, les da lo mejor, le da la mejor educación, etcétera, etcétera. Cuando usted ama a alguien, usted viaja, usted dedica tiempo, usted dedica energía, usted invierte hasta recursos porque ama a alguien, porque quiere bendecir a esa persona, porque quiere extender el reino del Señor. Nosotros, los siervos del Señor, los misioneros, somos llamados a hacer un gran sacrificio, pero no solamente nosotros, todo el mundo, todos los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, tenemos que hacer también un gran sacrificio. Como lo hizo el Señor, no hay nadie. El sacrificio de Él obviamente es único y es especial y es maravilloso. Dice entonces, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Entonces, mi hermano, el Hijo del Hombre, Yeshua el Mesías, ya murió y venció a la muerte y derramó su sangre. Hoy somos llamados a casarnos no con el Hijo del Hombre, sino que somos llamados a casarnos con Yeshua, el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ya no nos vamos a casar con Yeshua el hombre. Yeshua el hombre ya cumplió su cometido aquí en la tierra. Nosotros nos vamos a casar ahora con Yeshua, según el orden de Melquisedec, que está glorificado a la diestra del Padre y viene por nosotros. Romanos 7:4 sigue diciendo, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley, y acá tenemos que traducir, a la ley del pecado. Gracias a que el Señor cargó toda nuestra injusticia, toda nuestra maldad, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7:4, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado mediante el cuerpo del Mesías. No hay otro que pueda librarnos, obviamente, del pecado. Solamente el Señor, con su sacrificio que hizo en el madero, sigue diciendo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, mi hermano, el Señor nos ha perdonado, y como venimos viendo en todas las enseñanzas, y esto también vamos a estar mencionando, una vez que el Señor nos perdona, una vez que el Señor nos limpia, y una vez que nosotros somos renovados en el pacto de Yeshua, y una vez que nosotros ya tomamos este compromiso, ¿verdad? Porque sabemos que el matrimonio, conforme a la Biblia, tiene obviamente 3 etapas. Vemos el compromiso, vemos que hay un tiempo de espera y el tiempo de la consumación que está muy cerca. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Ahora que el Señor ya murió por nosotros, y ahora que el Señor ya nos perdonó, y ahora que el Señor ya nos lavó con su sangre preciosa, como hemos visto permanentemente en el estudio del tabernáculo, acá somos limpiados. Ahora tenemos que entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y en este lugar tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir al Señor con la llenura del Espíritu Santo, tenemos que servir al Señor con la llenura de la palabra del Señor, tenemos que servir al Eterno con una vida de oración, con una vida de entrega totalmente a los requerimientos de la palabra del Señor. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, mi querido hermano? Porque no debemos
volver a caer en el pecado de adulterio. No nos da el tiempo, como le digo, uno siempre quiere hablar muchas cosas, pero estamos también un poco limitados por el tiempo. Entonces, mi hermano, una vez que somos limpiados y santificados, nosotros debemos mantenernos en fidelidad a este compromiso que ahora hemos tomado, como dice acá la Escritura, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué clase de fruto? Fruto de fidelidad. ¿Qué se requiere en el matrimonio? ¿Qué se nos dice en el altar? ¿Verdad? Que seamos fieles en los momentos buenos, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en todo momento, en los momentos cuando todo va bien y en los momentos cuando las cosas van mal. Por eso en esta tarde yo meditaba, hermano, cuán grande es el compromiso de Yeshua con nosotros, que verdaderamente nos avergüenza entender que Yeshua fue capaz, como dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y el Señor fue capaz, obviamente, de morir en nuestro lugar para tener la posibilidad, ya con un cuerpo glorificado y siendo el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec a la diestra del Padre, de volver a tomarnos a nosotros. Realmente impecable, maravilloso de parte del Señor. Versículo 5, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, significa que mientras estábamos bajo el dominio de la carne, de los pensamientos de la carne que tienen que ver con la inmoralidad, con el adulterio, las pasiones pecaminosas, o sea, los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que obviamente nosotros estábamos bajo un dominio tremendo de la carne, quebrantando la ley, desobedeciendo, cayendo en la idolatría, tal vez en la brujería, en la hechicería, o simplemente habíamos conocido al Señor, pero no habíamos tomado muy en serio la responsabilidad de vivir la palabra del Señor, no estábamos buscando una santidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, sino que teníamos una santidad muy precaria. Y dice que estas pasiones, que son los pecados, que obviamente no es que eran por la ley, que la ley no llevaba al pecado, sino que la ley, que es como un espejo, estaba sacando a la luz la realidad pecaminosa de nuestros corazones, y estaban obrando en nuestros miembros para muerte. O sea, la práctica del pecado poco a poco nos va asesinando, nos va matando, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Dice el versículo 6, pero ahora en Yeshua, ¿no? Estamos libres de esa ley. Gracias a que el Señor cargó con todo el juicio de toda la humanidad, de los judíos, de los no judíos. Dice acá, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos obviamente por la ley, teníamos que morir porque fuimos tremendamente desobedientes. Y la Pascua y la pasión del Señor y su muerte en el madero tiene que ver específicamente y especialmente con esto, ¿verdad? Tiene que ver con que Yeshua cumplió con toda justicia que venía de parte del Padre, ¿verdad? Obviamente el Eterno no puede ir en contra de su palabra. Él dice, no tendrá por inocente al culpable, y nosotros éramos culpables, pero el Padre tenía un plan perfecto y tenía un plan maravilloso, lleno de amor, lleno de misericordia, para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces está diciendo, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué lindo recordar las Pascuas, somos libres de la condenación, maravilloso, todo muy lindo, está muy lindo, verdaderamente que es muy lindo, mi querido hermano y hermana. Pero tenemos que sujetarnos a todo el contexto bíblico, no podemos manipular la palabra del Señor solamente para el área que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Y simplemente decir, bueno, el Señor ya me hizo libre y como que nosotros no tenemos que tomar ningún compromiso. No, te lo está diciendo el versículo 6 claramente, que ahora debemos servir nuevamente bajo el régimen del Espíritu. El Señor nos ha renovado el corazón,
dentro de ese corazón nuevo ha depositado otra vez su ley, porque nos ha renovado el pacto, y dice que ya no tenemos que andar bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa esto? Esto es otra cosa que se ha malinterpretado muy mal. Esto significa que la Torá ya pasó. Obviamente que no. Lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo es que no volvamos a cometer el error que cometió la gran mayoría de Israel o los fariseos o muchas personas, de vivir bajo el régimen de la letra. Tenemos mucha letra, tenemos mucho conocimiento, ¿verdad? Tenemos mucha letra, pero no tenemos revelación, no tenemos entendimiento. Santiago dice en una de sus cartas que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Creo que todos, o una gran mayoría de nosotros, estamos caminando en un matrimonio, yo con Cristina, entonces hay responsabilidades, obviamente, que yo tengo que cumplir. Por poner un ejemplo, el hombre es el que tiene que sostener a la mujer, no por eso yo voy a dar una patada, no sé, en la puerta de la casa o de la cocina y le voy a refregar el dinero a mi esposa o los alimentos. No, todo lo que nosotros tenemos que cumplir por ordenanza del Señor lo tenemos que hacer con amor. Muchas veces, mi hermano, tenemos un entendimiento de la palabra bajo un dominio de la carne, bajo el dominio de la necedad, ¿verdad? Citamos la palabra, pero nuestra vida no está transformada, nuestra vida no ha sido cambiada por el poder del Señor. Solamente tenemos letra acá en nuestra cabeza, pero la palabra no ha bajado a nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado de todo esto. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que habla, hay una continuidad, ¿no? Romanos 7, nos vamos a Romanos capítulo 8, que está hablando acá de vivir en el espíritu de la palabra, obviamente. Romanos 8:1, a muchos nos gusta citar solamente esta partecita, pero tenemos que leer nuevamente todo el contexto. Ahora pues, ninguna condenación hay. Si realmente nos humillamos, le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, el Señor ya nos ha librado de esa parte de la ley, del adulterio que nos correspondía a nosotros, la cargó Él. Pero dice la Escritura que ninguna condenación hay ahora para los que están en el Mesías Yeshua, para que muchos entiendan, porque por ahí no lo saben, nuestro Señor Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor ya nos ha perdonado, pero ahora nuevamente nos ha dado un corazón que pueda contener el contrato matrimonial, y nos ha dado un Espíritu poderoso, que es el Espíritu Santo, para poder mantenernos en ese contrato matrimonial. Es muy triste hablar de divorcio, pero ¿por qué existen los divorcios? Porque tanto el hombre como la mujer no se han mantenido en ese contrato matrimonial. Algunos no lo han podido soportar más, lo que recién venía comentando, ¿no? El desprecio, el menosprecio, la violencia física, la violencia verbal de uno, del otro. Dice la Escritura, ¿no?, que el hombre tiene que amar a su esposa, y tenemos que entender, esa palabra es muy profunda, lo que significa amar, así como Yeshua nos amó a nosotros, eso está muy claro. La mujer respete al marido. Cuando ese contrato matrimonial no se respeta, se va quebrantando, lastimosamente muchos llegan a una situación muy lamentable del divorcio. Entonces, hermano, para nosotros poder mantenernos en esta relación que el Señor está a punto de consumar con su segunda venida, es importante que ahora, por medio del Espíritu del Señor, por medio de su poder, nosotros podamos mantenernos en la palabra del Señor. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están, no para los que estuvieron. Para los que están, tiempo presente continuo, y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Obviamente nos hemos arrepentido y posteriormente, como el Señor le dijo a los discípulos que estaban en el aposento alto, eso está en el libro de los Hechos capítulo 2, y recibirán el poder del Espíritu Santo y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la bendición que nos da el Señor. Una vez que nosotros nos humillamos y reconocemos nuestro pecado, Él envía inmediatamente su poderoso Espíritu que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad y que nos va a dar el poder para poder vivir la palabra del Señor y sostenernos en este último tiempo y poder ser fieles al Señor y nunca más volver a romper el pacto como lo habíamos hecho en el pasado. Dice entonces Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, y esto muchos lo malinterpretan, muchos están diciendo, la ley no sirve. No, la ley trae las instrucciones del Todopoderoso. La ley del Señor no nos viene a salvar, el que nos salva es Yeshua. Dice acá, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Obviamente, la debilidad no estaba en la ley, sino que la debilidad era nuestra o puede ser nuestra en este momento, pero el Señor ha vencido, el Señor ha derrotado al pecado, a la muerte, ha cargado con toda nuestra maldad, la ha clavado, ese documento, ese pagaré, que lo vamos a ver en un instante, que nos era contrario, entonces el Señor lo cargó en su propia vida, pero también el Señor dice ahora que Él nos da fortaleza para que nosotros podamos vivir la justicia de su palabra. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos están andando en el Espíritu del Señor? Si no lo está haciendo, qué bueno que le pueda pedir perdón al Señor, qué bueno que podamos rever nuestra vida, qué clase de creyentes somos. Siempre veníamos colocando, ¿se acuerda el vaso? El agua representa el Espíritu del Señor. En realidad este vaso no es el vaso que más le gustaría al Señor, sino que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos ser constantemente llenos. Deberíamos estar rebalsando, este vaso tendría que estar rebalsando permanentemente de la llenura del Espíritu del Señor, pero muchas veces estamos así. Hay una parte que todavía sigue estando bajo el control de la carne, y obviamente que la carne es muerte, la carne es contraria al querer obedecer los mandamientos del Señor. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso, hermano, quiero volver con este texto, no lo busquen en Apocalipsis al final. El Espíritu que está en la novia dice, ven pronto, Señor. Los creyentes carnales siguen pensando en las cosas de la carne. Aman el mundo, todavía aman algunas cuestiones pecaminosas, y todo eso es muy peligroso, porque cuando suene la final trompeta, de seguir en esa postura, tal vez no tengan el privilegio de ser parte de la novia del Cordero. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? La soberbia, la vanidad, el adulterio, el amor al dinero, los placeres de la vida. Qué bueno, hermano, es entender que este cielo y esta tierra pasarán y que nosotros vamos a un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia del Señor. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso los apóstoles dijeron, nos dedicaremos a dos cosas que son las más importantes: a la oración y al estudio de la palabra, y a servir al Señor, por supuesto, evangelizando, enseñando, abriendo camino, extendiendo el reino del Señor a través de la obra misionera. Si realmente somos la novia comprometida con Yeshua, nos vamos a vestir de justicia. ¿Por qué? Porque el Señor no se puede casar con una persona en yugo desigual. Por eso que el Señor murió, para darnos una oportunidad más, pero esta es la última.
Si nosotros la desaprovechamos, ya no tendremos otra oportunidad. Yo no sé cuánto tiempo nos queda por delante. Lo único que sé es que ya no podemos estar jugando al Evangelio. Ya tengo que comprometerme y ser la novia del Cordero hasta el final. Todos cuando estamos en el mundo, mi querido hermano, o aún en la religiosidad, yo particularmente siempre doy mi testimonio, no entendía lo que era un noviazgo santo. Yo lo entendí con mi amada esposa Cristina. Tuvimos 3 años de noviazgo verdaderos. Qué lindo, mi hermano. Eso significa compromiso, espera hasta que llegó el momento de nuestro hermoso casamiento y aquí estamos perseverando. Y si no estuviéramos en el Espíritu, si ella no fuera obediente al Señor y yo no fuera obediente al Señor, no pudiéramos permanecer. Es por eso que muchos matrimonios en el mundo, ni que hablar, no pueden permanecer. Y aún dentro de las congregaciones, como hay un ambiente de carnalidad y hay un ambiente de religiosidad, muchos matrimonios el diablo los está estropeando. ¿Por qué el Señor, después de Romanos capítulo 7, acá en Romanos capítulo 8, donde estamos, nos está diciendo, mi hermano, que la renovación del pacto obviamente trae a favor nuestro la unción del Espíritu Santo para andar en el Espíritu? Porque el Señor no se puede casar obviamente con una iglesia ramera o con un pueblo prostituido. El Señor viene a casarse con una Israel espiritual compuesta por judíos y no judíos, que ya le hemos pedido perdón al Señor por nuestro adulterio físico y espiritual, y que a partir de ahora, como el anillo, ¿no? Nos ponemos el anillo y entablamos ahora un compromiso de fidelidad hasta que suene la final trompeta. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El mundo va a morir por ocuparse de la carne, y toda persona que en apariencia diga ser creyente, pero en realidad no lo es, también va a morir porque se está ocupando de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo sabemos que alguien está en Yeshua? ¿Cómo sabemos que ninguna condenación hay? Obviamente para los que están en Yeshua. ¿Pero qué significa esta declaración de estar en Yeshua? Que yo no estoy adulterando, que yo no estoy mirando a otra persona, no estoy mirando a otro Dios, no estoy mirando el pecado, no estoy mirando el mundo. Juan dijo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de esta salvación tan grande. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Señor, porque no se sujetan, que dice ahí, a la ley de Dios. El problema no es la ley de Dios. El problema es nuestra debilidad pecaminosa que no queremos poner en manos del Señor. Porque dice acá que la carne no se quiere sujetar a la ley del Señor. Así como en el mundo vemos tanta infidelidad, acá en Paraguay hay mucho para orar todavía. Hay muchos problemas de inmoralidad física. Pero también dentro de las congregaciones hay mucha inmoralidad. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere sujetar a la palabra del Señor. Hay mucha gente queriendo seguir lastimosamente un evangelio extraño. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. El pacto renovado nos ha dado el maravilloso Espíritu del Señor, como dijo Yeshua, yo me voy, pero mandaré al Consolador. Y el Espíritu del Señor dentro de nosotros nos va a fortalecer y nos va a ayudar a permanecer en esta relación de noviazgo en fidelidad hasta que nos casemos con el Señor en la séptima trompeta. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 5, un poco más, mi querido hermano, luego vamos a ver 1 Corintios 11, obviamente. Romanos capítulo 5, gloria al Señor, porque Yeshua cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. El problema no es la ley, no le echemos la culpa a la ley. La ley saca a la luz lo que nosotros somos. Dice, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué comparto este texto, hermano? Porque es lo que vengo compartiendo desde el principio. Esto es lo que
me compunge. Esto es lo que me quebranta, ¿verdad? Que aún viendo el Señor que éramos impíos, sus enemigos, adúlteros, desobedientes, muchas veces hasta conscientemente, como pasó con el pueblo de Israel, a su tiempo Él decidió morir por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Esto no lo hace cualquiera, esto lo puede hacer solamente Yeshua. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Cuántos están dispuestos a morir ahora por su vecino? ¿Cuántos están dispuestos a morir ahora por su vecino? ¿Se da cuenta, amigo hermano? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿no? Porque morir por el malo es como para que la mentalidad de este mundo obviamente no le entra. Pero esto solamente lo podemos entender a través del Espíritu del Señor, del amor del Señor, de la revelación del Señor. Y obviamente, vuelvo a repetir, como Él no hay nadie, pero aprendamos algo de todo esto, mi querido hermano, que el Señor también a nosotros nos está pidiendo que hagamos un sacrificio. Por algo el Señor nos dijo que teníamos que tomar el madero y que teníamos que morir. Y para llevar la palabra y para dar a conocer el mensaje de salvación y para que algunos se salven, nosotros tenemos que morir y tenemos que tener mucha paciencia y una vida de gran oración, una vida de gran entrega. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. No es que Él murió porque Él estaba viendo que nosotros ya nos estábamos arrepintiendo. No. Él dice que aún siendo pecador, aún estando en esa condición de adulterio tan asquerosa, tan baja, tan degradante, tan repugnante, que pecábamos delante de los ojos del Señor, así como Israel, Él se burlaba en aquel momento y le dijo, si eres hijo de Dios, baja del madero. Se burlaban de Él. Le escupían, le hacían escarnio. Alguien estos días me decía, no, la culpa de ustedes, me decía a mí directamente, ustedes los judíos mataron al Señor. Sí, claro, nosotros todos. Parece que algunos se quieren sacar un poco esa responsabilidad. Siempre surge de vuelta ese famoso antisemitismo, ¿verdad? Ustedes los judíos, Yo me hago cargo, claro que yo tengo que ver con todo eso. Pero leamos bien la Escritura. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados, perdonados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Qué lindo, hermano, para aquellos que han experimentado alguna reconciliación matrimonial. Ustedes tendrán mucho testimonio para poder hablar. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No había otra manera, solamente por la muerte de Yeshua. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, hermano, una persona que está reconciliada, y esto es lo que quiero ir enfatizando, una persona reconciliada no vuelve a cometer el mismo pecado. No vuelve a practicar el pecado. La Biblia dice, los que practican el pecado son hijos del diablo. Entonces, mi hermano, hay que entender que este pacto renovado a través de Yeshua es una grandísima oportunidad que hoy vamos a estar celebrando y recordando, y el que tenga que arreglar las cuentas, hágalo en esta noche sin falta. Y los que estamos firmes, pidamos al Señor que podamos estar más firmes y que nunca nos apartemos, y siempre agradeciendo al Señor por su inmensa bondad. Pero yo no puedo dejar de decirle estas cosas, hermano, no simplemente repetir como un lord, decir, bueno, Yeshua murió por ti en el madero y eres libre y listo, ahí quedó. No puedo terminar una prédica de esta manera, no puedo enseñarte de esta manera, tengo que enseñarte de parte del Señor, como declara la Escritura, a que tomes un compromiso serio. No que te emociones ahora en la fiesta de la Pascua y dentro de 2 días estés cometiendo adulterio, fornicando, robando, mintiendo o volviendo a las obras de la carne. Quiero enseñarte de parte del Señor. Tengo el deber como siervo de Él, como atalaya del Señor, de decirte las cosas como son. Colosenses, por si no hay tiempo, vamos a ver Colosenses porque es lo más importante. Gloria al Señor, libro de Colosenses. Ya les estoy diciendo, aleluya. Nos vamos al capítulo 2 de Colosenses.
Aleluya. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, fuimos sumergidos en el agua. Obviamente, aparte de participar del pan y de la copa de vino o jugo de uva, si es que usted tiene, si no se ha bautizado, mejor dicho, debe decirse sumergirse, también tenemos que hacer profesión de fe delante del Señor y delante de los hombres. Por eso nos casamos delante del Señor, pero también nos casamos en público, ¿verdad? Porque decimos ante el Señor y ante los hombres, como fue seguramente en su ceremonia matrimonial, como lo fue en la mía, me comprometo a ser fiel a Cristina. Cristina se comprometió a ser fiel a mi vida hasta que la muerte nos separe. Aunque yo tengo una gran revelación, que con Cristina voy a estar en la eternidad también. Aleluya, tomado de la mano, que nos amamos tanto, ¿ven? Gloria al Señor. Pero el Señor nos ayude a cumplir nuestro pacto matrimonial y por supuesto el pacto matrimonial con Yeshua. Dice acá entonces Colosenses, sepultados con Él en el sumergimiento de las aguas, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y acá llegamos al versículo 13, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cuando volvemos a tener vida nuevamente, nuestra alma vuelve a revivir cuando el Señor nos perdona. Obviamente ya hemos aclarado, para recibir ese perdón tengo que humillarme, tengo que pedirle el debido perdón al Señor. Y acá llegamos a Colosenses también capítulo 2, verso 14, anulando el acta, el documento de los decretos que había contra nosotros. Otra versión lo dice de la siguiente manera: destruyendo el documento de deuda firmado, obviamente por ambas partes. El Señor obviamente no tenía ninguna deuda con nosotros, Él estaba cumpliendo totalmente bien el acuerdo, Él siempre ha sido fiel, eso es lo que declara la Escritura, que el Señor es fiel, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, siempre nos ha amado, nos amó, nos ama y nos amará. Como hemos visto en otro estudio, por un breve momento se indignó con nosotros y retiró su presencia porque nosotros mismos habíamos quebrantado el pacto, habíamos roto el acuerdo. Acá lo dice de otra manera, Colosenses 2:14, anulando ese documento. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, la ley nos denuncia. La ley muestra que nosotros somos incumplidores y entonces el Señor, a través de su sacrificio, dice aquí la palabra del Señor, anuló completamente esa deuda, como enseña la parábola de aquel rey que le perdonó una deuda inmensa a uno de los sirvientes. ¿Se acuerda de esa parábola? Y que otro de los sirvientes no le quiso perdonar a otro consiervo que tenía una deuda pequeña. Lindo poder abordar ese tema también, ¿no? Porque queremos el perdón del Señor, pero no queremos perdonar a los que nos rodean. Usted conoce esa historia, hoy no hay tiempo para verla, esa parábola, que el rey después volvió a mandar a llamar a ese siervo al cual había perdonado y lo encerró hasta que pagase toda la deuda. ¿Por qué? Porque él se había comportado muy mal con otro consiervo. Entonces, mi hermano, la Pascua nos habla también del perdón. Parece algo asombroso, ¿no? Que el Señor te diga y nos va a decir en esta hora, tenga la plena certeza que si nos humillamos, y ya vamos a ir redondeando esto, Él te perdona. Y usted lo tiene que creer y lo tiene que aceptar, ¿verdad? Y se tiene que perdonar a sí mismo con el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque en este momento también el gran acusador está trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abierto una puerta legal a través de la desobediencia, pero ahora la cerramos aceptando a Yeshua. Y entonces también podemos reprender al acusador, porque el acusador no quiere decir la voz del enemigo, la voz de la serpiente. No, el pecado de adulterio no puede ser perdonado. El pecado de homosexualidad no puede ser perdonado. El pecado de lujuria, el pecado
de idolatría, de hechicería, de la perversidad que usted quiera mencionar en esta hora, el Señor la puede perdonar si nosotros verdaderamente nos humillamos genuinamente delante del Señor. El Señor nos pide su perdón. No hay pecado que el Hijo del Hombre no pueda perdonar. Él no rechazará nunca un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Ahora, con todo lo que le estoy diciendo, esto no significa que usted mañana otra vez sale a pecar. Esto no es borrón y cuenta nueva. Mañana, en esa gratitud, en ese gran amor, en ese compungimiento tan grande que el Señor está trayendo a nuestra vida, nosotros vamos a decidir a partir de hoy, o ya lo hicimos, serle fiel al Señor todos los días de nuestra vida. Dice entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Evidentemente este mundo no funciona de esta manera. Cuando usted tiene una deuda y no la paga, lo persiguen los abogados, lo persiguen de todas maneras. Pero qué lindo, hermano, es saber que hay alguien en este universo, en este mundo físico, material y espiritual, que está dispuesto a perdonar. Lo único que hace falta, lo único que Él requiere, conforme nos muestra el dibujo del tabernáculo, es que entremos por esta puerta. Esta puerta es Yeshua. Esta puerta está abierta. Esta puerta no está cerrada. Tal vez muchos te cerraron la puerta. No, algunos te dijeron, no, vos ya no entrás más acá porque sos esto, sos aquello, sos lo otro. Esta puerta está abierta. Pero claro que al pasar esta puerta hay un altar. El altar del holocausto. Y ahí tenemos que recibir al Señor. Ahí tenemos que humillarnos, ahí tenemos que reconocer nuestros pecados. Y si lo hacemos de corazón, no hipócritamente, si lo hacemos de corazón, el Señor nos limpiará. El Señor nos dejará más blanco que la nieve. El Señor nos dará vestiduras de gala. El Señor nos dará vestiduras sacerdotales. El Señor nos dará vestiduras matrimoniales para casarnos con Él. El Señor es poderoso para salvarnos a cada uno de nosotros. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto también es muy interesante de poder ver. No solamente el Señor perdonó nuestra deuda, sino que despojó, venció a Satanás, venció al acusador, venció a todos esos principados que se venían en contra nuestro, que nos querían destruir, que nos querían pervertir. El Señor los ha vencido completamente. Vamos a ir, hermano, entonces ya para celebrar esta ceremonia en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, gloria al Señor. Usted puede tener ahí cerca entonces su pan, la institución de la cena del Señor, que no es otra cosa más que la Pascua. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó el pan. Gloria al Señor. Acá tenemos el pan. Tenemos 3 panes que nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu del Señor. Vamos a estar tomando el segundo pan, que es el pan que habla de Yeshua. Y ese pan fue entonces partido, fue molido por nuestros pecados, como declara Isaías. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. 1 Corintios 11, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya lo vamos a hacer en un instante. Que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, el pacto renovado en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando, y esto es lindo también, hasta que Él venga.
quisiera también seguir compartiendo un poquitito más, que ya lo hemos estudiado, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente. Es por eso que yo quiero creer que usted ya se viene revisando y viene sacando toda levadura, y si no lo ha hecho, tiene que hacerlo en este preciso momento que vamos a estar orando, para no celebrar la cena del Señor, la Pascua, el Pesaj, indignamente, porque si no, dice la Escritura, seremos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Nosotros tenemos que celebrar esta Pascua con un corazón contrito y humillado. No podemos participar de la copa y del pan sin tener un verdadero arrepentimiento, porque eso obviamente se va a volver en contra de nuestras vidas. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan. La idea es comer del pan y beber de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es un cuerpo santo. Y es por eso que nosotros nos tenemos que arrepentir en primer lugar, para poder entrar, como ya hemos visto, al lugar santísimo. No podemos entrar al lugar santísimo de cualquier manera. Primero me arrepiento. Primero me santifico, porque ya hemos visto que la naturaleza del Señor es santa. Y la naturaleza del Señor es incompatible con el pecado. Entonces, para poder unirme a Él, debo despojarme de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya vamos terminando, porque, verso 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen, muchos parten antes de tiempo a la presencia del Señor, por no discernir el cuerpo del Señor. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si en esta hora te examinas o te dejas examinar por el Señor y te arrepientes, bienvenido sea, para que no seas condenado con el mundo, como pasó con los egipcios. Aunque muchos extranjeros, bendito sea el nombre del Señor, se salvaron, porque celebraron la Pascua, fueron obedientes al mandato del Señor, estuvieron bajo esa sangre en esos hogares que tenían esa sangre en los dinteles, obedecieron toda la ordenanza, y obviamente la muerte pasó por alto. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense los unos a los otros. Parta su pan entonces, allí donde usted se encuentra. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. En el precioso nombre de Yeshua. Gracias por tu palabra que hemos escuchado, Señor, en esta hermosa noche. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, entendemos y recordamos, Señor, que estábamos en falta contigo, Señor. Que había, Señor, un mandamiento en especial, o tal vez varios, Señor, que nos estaban apuntando, Señor. Señor, esa ley que es como un espejo, Señor, estaba mostrando nuestra condición de adulterio, Señor. Señor, en esta noche nosotros nos humillamos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote perdón por nuestras rebeliones, Señor. Pidiéndote perdón, Señor, porque rompimos el pacto y salimos corriendo a los amantes del mundo, Señor. Y nos acostamos con ellos, y nos revolcamos con ellos, y nos prostituimos con ellos de muchas maneras. Señor, como dijo el rey David en el Salmo 51, Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio. Señor, y renueva tu espíritu en nosotros para que podamos obedecer a partir de ahora tu palabra. Y dentro, Señor, de este contrato matrimonial que tú nos estás renovando, nosotros en este tiempo podamos ser fieles como nunca lo hemos sido antes. Señor, bendice este momento. Tome ahí su pan. Este es el cuerpo molido de Yeshua. Si no hubiera sido por el sacrificio del Señor, ni usted ni yo estaríamos acá en este momento. Padre, te damos gracias por ese cuerpo que fue molido, que fue sacrificado, que cumplió con toda la justicia del Eterno, porque alguien tenía
que pagar por ese pecado. Y fuiste tú, Señor. Mi alma te alaba, yo te alabo, Yeshua, y te doy gracias. Comamos del pan en este momento. Te damos gracias, Yeshua. Levantamos la copa de vino, tal vez el jugo de uva. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu restauración para nosotros también tuvo que ver con tu sangre, Señor. Hasta la última gota de tu sangre, Señor, fue vertida, Señor. Aleluya, la muerte pasa por alto. La muerte pasa por alto, aleluya. Oh bendito Rey, la muerte pasa por alto en esta hora de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Te damos gracias, Yeshua. Oh Señor, tú tomaste esa copa, Señor. Tú dijiste, pasa de mí esta copa al Padre, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y el Señor bebió esta copa por nosotros. La muerte cayó sobre él, aleluya. El juicio, la ira cayó sobre él por todos nuestros pecados. Pero también, aleluya, su sacrificio trajo una gran victoria. Él venció a la muerte, él venció al pecado. Él se levantó al tercer día y está a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo. Aleluya, Él está glorificado. El Yeshua glorificado, que vuelve, aleluya, por su novia, que vuelve por sus hijos que se han arrepentido, que se han reconciliado con Él. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. Gracias, me libraste, Señor, aleluya, de la condenación, Señor, de esa parte de la ley que decía que el adúltero tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto, tenía que ser raído. Mi alma te alaba, Señor. Muchas gracias, Yeshua precioso. Gracias, con plena conciencia, con temor, con temblor inclusive. Temblamos a tu palabra, Señor. Maravillosa, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Aceptando también, Señor, tu poderoso Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Señor, que en este tiempo, Señor, nos enseñará, nos guiará, nos ayudará a ser tu verdadera esposa, Señor. Muchas gracias por esta sangre que nos ha redimido. Hemos sido comprados a precio de sangre. Bebemos de la copa en este momento. Gracias, Señor. Gracias. Usted puede poner también su gratitud como está haciendo mi esposa. Gracias, Señor, por morir en la cruz por amor y cancelar todas las deudas que teníamos en nuestra contra. Y lo anulaste y lo clavaste en la cruz. Bendito sea tu nombre, Yeshua. Te alabamos. Te exaltamos, bendito Rey. Aleluya. Tómese un tiempo. Tómese un tiempo, aleluya, para alabar al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Comienza a tocar las vidas. Comienza a ministrar, Señor. Tu diestra poderosa, tu poderoso Espíritu, Señor, tocando las vidas, restaurando, limpiando, regenerando, restaurando, renovando, Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Yeshua. Llevaremos tu gloria ahora. El mundo sabrá que tú tienes una novia, Señor, fiel, una novia santa, una novia poderosa, una novia incorruptible, una novia que te espera. Aleluya. Y Ramay Shehove y Shabbat Barakashech allá. Y Ramay Shehove y Shabbat Barakashech Mishkamay Shebete Berekeshika. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, Señor, mi alma te alaba, Señor, aleluya, aleluya, reciba el gozo de la salvación, reciba el gozo de la salvación, aleluya,
Reciba esa sanidad para su alma. Reciba esa liberación. Aleluya, como hemos leído en su palabra, nos ha hecho libre de la ley del pecado. Aleluya, ya no andamos en la ley del pecado, sino en la ley del Espíritu. Bendito sea su nombre. Y Yeshua, nuestro Señor, nuestro novio, nuestro esposo, ven pronto. Ven pronto, aleluya, aleluya. Recibe los agradecimientos de tu pueblo, de tus hijos que te aman. Aleluya, que han entendido lo que tú has hecho por cada uno de ellos, de nosotros, en el madero, en el precioso nombre de Yeshua. Te damos gracias, Señor. Gracias, llena nuestra copa, esté rebosando, Señor. Nuestra copa esté rebosando de la unción, el poder del Espíritu Santo en esta hora. Aleluya, en el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua. Te damos gracias, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya, Padre del cielo. Sea el shalom, sea la paz sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Bendito Rey, Dios Todopoderoso, te exaltamos, Señor. Muchas gracias, Señor. El Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tengan misericordia, aleluya, Señor, y tengan misericordia. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, y tengan misericordia, aleluya, y tengan misericordia. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Una vez más. Y tengan misericordia, y tengan misericordia. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Aleluya. Qué lindo, hermano. Sentimos gozo, hermano. Hay fiesta en los cielos por un pecador o varios que se han arrepentido, o los que hemos sido restaurados, o aún los que hemos reconfirmado el pacto con el Señor. Qué lindo, hermano. Que el Eterno les bendiga. Ha sido un gozo inmenso. Sigamos con este gozo. Hay algo muy lindo. El Señor se está moviendo maravillosamente, mi querido hermano. Sea el shalom. Los espero mañana. Seguimos de corrido hasta el domingo. Seguiremos compartiendo la palabra del Señor. 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina. Hasta el domingo seguimos compartiendo temáticas, obviamente, referentes a el tema de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Muchas gracias a todos los hermanos, hermana Petrona, Teresa, los que estoy viendo ahora. Les estaré dentro de un rato enviando mis saludos también. Shalom, shalom. Somos el pueblo del Señor, la novia del Cordero, y el que es santo, santifíquese todavía más. Shalom, shalom. Hermana Romina, bendiciones también.
¿Alguien más? ¿Alguien más antes de ya irnos? Que el Eterno les bendiga. Amén. Shalom, shalom.